Hay momentos en la vida en que la libertad nos es arrancada de las manos, cuando aquellos que deberían protegernos nos venden como si fuéramos mercancía, como si nuestros sueños, nuestros deseos, nuestro corazón no valieran nada. ¿Alguna vez has sentido el peso de una decisión que no fue tuya, pero que cambió toda tu vida? ¿Alguna vez te has mirado al espejo y no has reconocido más a la mujer que estaba ahí, porque alguien decidió tu destino sin siquiera preguntar lo que sentías? Esta es la historia de Isabela, una joven de apenas 22 años, hija de una familia noble en decadencia, que despertó una mañana común y descubrió que su vida había sido negociada, vendida, entregada como pago de una deuda que ella ni siquiera sabía que existía. Su padre, el hombre que debería velar por su felicidad, la entregó en bandeja de plata a uno de los hombres más poderosos y temidos de la alta sociedad, Alessandro Moretti, billonario, implacable, frío como el hielo, un hombre que compraba empresas, propiedades y ahora una esposa. Imagina esa sensación. El nudo en la garganta cuando tu propio padre evita tu mirada. El apretón en el pecho cuando tu madre llora en silencio, pero no hace nada para salvarte. La soledad devastadora de darte cuenta de que, para tu familia, eres apenas una pieza en un juego de supervivencia. Isabela no tuvo elección, no tuvo voz. Fue vestida de novia con un vestido blanco que parecía una mortaja. Caminó hasta el altar como quien camina hacia su propio fin. Y cuando miró a los ojos de Alessandro, aquellos ojos oscuros, impenetrables, peligrosos, se juró a sí misma: «Él nunca me tendrá de verdad. Puede tener mi cuerpo, mi nombre, mi firma en un papel, pero mi corazón jamás será suyo». Pero la vida tiene una manera cruel de sorprendernos, porque lo que Isabela no sabía, lo que nadie podría imaginar, es que detrás de ese hombre de hielo existía una llama esperando ser encendida. Y ese matrimonio arreglado, esa transacción fría y calculada, se transformaría en la pasión más arrolladora y devastadora que ella jamás viviría, y que cuando el amor finalmente llegara, sería demasiado tarde para evitar la tormenta. Deja en los comentarios desde dónde nos estás viendo, porque esta historia no es solo de ella, es de todas las mujeres que alguna vez fueron silenciadas, negociadas, tratadas como si no tuvieran voz, y que aún así encontraron fuerza para levantarse y escribir su propio destino. Esta es una historia de dolor, de traición, de pasión prohibida, pero sobre todo es la historia de una mujer que se negó a ser solo una víctima. Prepara tu corazón, porque lo que estás a punto de escuchar va a tocar cada fibra de tu ser. Bienvenido a la historia de Isabela y Alessandro, la historia de un matrimonio que comenzó como prisión y se transformó en libertad. La mañana en que todo cambió, Isabela estaba en el jardín de la mansión familiar. Era un día de primavera. El sol brillaba suavemente entre las hojas de los árboles y el aroma de las rosas llenaba el aire. Ella sostenía un libro entre sus manos, pero las palabras se desdibujaban en la página. No podía concentrarse. Algo pesado flotaba en el ambiente, como una tormenta silenciosa que se acercaba sin hacer ruido. Su padre la llamó a la biblioteca. Cuando entró, vio a su madre sentada en el sofá, con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas sobre el regazo. Su padre estaba de pie junto a la ventana de espaldas a ella, mirando hacia afuera como si no pudiera enfrentarla. Isabela sintió que el aire se volvía denso. «Papá, ¿qué sucede?». Su voz salió más frágil de lo que esperaba. Él se giró lentamente. Su rostro, normalmente firme y autoritario, ahora parecía cansado, envejecido. «Isabela, tenemos que hablar. Es sobre tu futuro». Futuro. Esa palabra sonó extraña en su boca, como si no le perteneciera a ella. ¿Mi futuro? Sí. Hemos tomado una decisión que te asegurará estabilidad, protección y un lugar en la sociedad.
Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿De qué estás hablando? Su madre sollozó. Su padre cerró los ojos por un momento, como si buscara fuerzas. Te vas a casar, Isabella, con Alessandro Moretti. El mundo se detuvo. El nombre resonó en sus oídos como un trueno lejano. Alessandro Moretti. Todos conocían ese nombre. El hombre que construyó un imperio de la nada, el hombre que no conocía la piedad, el hombre que, según los rumores, había destruido a cualquiera que se interpusiera en su camino. Y ahora su padre decía que ella se casaría con él. ¿Qué? Isabela sintió que sus piernas flaqueaban. Tiene que ser una broma. Papá, dime que es una broma. No es una broma, Isabela. La voz de su padre era firme, pero había algo quebrado en ella. Nuestra familia está en quiebra. Perdimos todo. Las deudas son insostenibles. Moretti ofreció salvarnos, pero a cambio pidió algo. Te pidió a ti. Isabela retrocedió un paso. No, no puedes estar hablando en serio. No puedes venderme como si fuera un objeto. Soy tu hija. No es así, Isabela. Es un matrimonio. Serás su esposa. Tendrás todo lo que necesites. Serás una Moretti. ¿Y qué hay de lo que yo quiero? ¿Y qué hay de mis sueños? ¿Y qué hay de mi vida? Su padre guardó silencio. Su madre sollozaba más fuerte. Isabella miró a ambos, esperando que alguno dijera algo, que alguien se pusiera de su lado, que alguien luchara por ella. Pero nadie lo hizo. En ese momento, entendió. Ella no era una hija. Era una moneda de cambio, una solución, un sacrificio conveniente. Sintió que algo dentro de ella se rompía. No fue un grito, no fue una explosión, fue un quiebre silencioso, profundo, irreversible, como un espejo que se cae al suelo y se hace 1000 pedazos, sin ruido, sin advertencia. 3 días después, Isabela estaba de pie frente al espejo de su habitación, vistiendo el vestido de novia más hermoso que jamás había visto. Seda blanca, bordados delicados, una cola larga que se extendía por el suelo como un río de luz. Debería haberse sentido hermosa, debería haberse sentido emocionada, pero todo lo que sentía era vacío, como si estuviera mirando a una extraña en el reflejo. Una mujer que iba a casarse con un hombre que no amaba, con un hombre que ni siquiera conocía. La ceremonia fue fría, impersonal, vacía. La iglesia estaba llena de personas importantes, rostros conocidos de la alta sociedad, todos mirándola con curiosidad, con lástima, con envidia, pero nadie la miraba con amor. Caminó por el pasillo agarrada del brazo de su padre, sintiendo cada paso como una sentencia. Al final del camino, Alessandro Moretti la esperaba. Alto, imponente, vestido con un traje negro impecable. Su rostro era una máscara de indiferencia. Sus ojos, oscuros y profundos, la observaban sin emoción, como si ella fuera solo una más de sus adquisiciones. Cuando llegó a su lado, él no sonrió, no dijo nada. Solo la miró, y en ese momento Isabela supo. Este hombre no la amaba. No la deseaba, no la quería, la había comprado, nada más. El sacerdote habló, pero Isabella no escuchó las palabras. Solo sentía el peso de la mano de Alessandro cuando tomó la suya para colocarle el anillo. Sus dedos eran fríos, su toque, distante. Y cuando dijo sí, acepto, su voz sonó como un eco hueco en la inmensidad de la iglesia. Ahora era Isabella Moretti, pero en su corazón seguía siendo una prisionera. La recepción fue un espectáculo de lujo y apariencias. Champán caro, música elegante, sonrisas falsas. Isabela se sentó en la mesa principal, al lado de su ahora esposo, sintiendo que cada minuto era una eternidad. Alessandro apenas le dirigía la palabra. De vez en cuando, algún invitado se acercaba a felicitarlos y él respondía con cortesía mecánica, pero con ella, nada. Era como si no existiera. Cuando finalmente terminó la recepción, Alessandro se levantó y le tendió la mano. «Es hora de irnos». Su voz era baja, autoritaria.
Isabela lo miró, su corazón latiendo con fuerza. ¿A dónde? A casa, nuestra casa. Isabela tragó saliva y tomó su mano. Fría, como siempre. Subieron a un auto negro, lujoso, con chofer. El viaje fue en silencio. Isabela miraba por la ventana, viendo pasar las luces de la ciudad, sintiendo que cada kilómetro la alejaba más de la vida que conocía. Llegaron a una mansión imponente, enorme, moderna, rodeada de jardines perfectamente cuidados. Un lugar que parecía salido de una revista, pero para Isabela parecía una jaula de oro. Alessandro la guió al interior. El silencio era abrumador. «Tus habitaciones están en el segundo piso», dijo él sin mirarla. «¿Mis habitaciones?» Isabela lo miró confundida. «Sí, tendrás tu propio espacio. No te molestaré». Isabela sintió una mezcla de alivio y humillación. Entonces, esto es lo que somos, extraños viviendo bajo el mismo techo. Alessandro se detuvo y finalmente la miró. Sus ojos eran duros, impenetrables. «Esto es un acuerdo, Isabela, no una historia de amor. No esperes nada de mí, y yo no esperaré nada de ti». Y con esas palabras se dio la vuelta y desapareció por el pasillo, dejándola sola en medio de esa mansión fría y vacía. Isabela subió las escaleras lentamente. Entró a la habitación que ahora era suya. Era hermosa, elegante, perfecta, pero se sentía como una celda. Se sentó al borde de la cama y por primera vez desde que todo comenzó, permitió que las lágrimas cayeran. Lloró en silencio, abrazándose a sí misma, sintiendo el peso de la soledad más profunda que jamás había experimentado. No era solo que estuviera en un lugar extraño, era que estaba atada a un hombre que la veía como una transacción. Era que su propia familia la había vendido sin pensarlo 2 veces. Era que todo lo que alguna vez soñó se había desvanecido en un instante. Los primeros días en la mansión fueron extraños y dolorosos. Isabela se despertaba temprano, pero no tenía propósito. No tenía nada que hacer. La casa era enorme, fría, llena de empleados que se movían en silencio como fantasmas. Todos la trataban con respeto, pero también con distancia, como si supieran que ella no era realmente la señora de la casa, solo una invitada permanente, una extraña con un anillo en el dedo. Alessandro desaparecía temprano cada mañana y regresaba tarde por la noche. A veces, Isabela ni siquiera lo veía. Cuando coincidían, él apenas le dirigía la palabra, un saludo cortés, una mirada fría. Y luego nada. Era como vivir con un fantasma que controlaba cada aspecto de su vida, pero que no quería tener nada que ver con ella. Isabela intentaba ocupar su tiempo leyendo, caminando por los jardines, explorando la enorme biblioteca de la mansión, pero nada llenaba el vacío que sentía en el pecho. Una tarde, mientras tomaba té en el salón, una de las empleadas se acercó tímidamente. «Señora Moretti, ¿necesita algo?» Isabela levantó la vista. La mujer era mayor, de rostro amable, con ojos que parecían haber visto mucho. «No, gracias. Estoy bien». La mujer asintió, pero no se fue. Dudó un momento antes de hablar. «Perdone mi atrevimiento, señora, pero si me permite decirle algo». Isabela la miró con curiosidad. «Sé que todo esto debe ser muy difícil para usted, pero el señor Moretti no es el hombre que todos creen. Tiene sus razones para ser como es». Isabela sintió una punzada de irritación. ¿Sus razones? Eso no justifica la forma en que me trata. No digo que lo justifique, señora. Solo digo que hay más en él de lo que se ve. La mujer hizo una pequeña reverencia y se retiró, dejando a Isabela con esas palabras resonando en su mente. Hay más en él de lo que se ve. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso importaba? Él había dejado claro que ella no era más que un acuerdo, una obligación, nada más. Pero las palabras de la empleada plantaron una semilla de curiosidad en su corazón. Comenzó a observar a Alessandro con más atención. Notó pequeños detalles, la forma en que fruncía el ceño cuando leía documentos,
La manera en que sus hombros se tensaban cuando creía que nadie lo miraba, el cansancio en sus ojos cuando pensaba que estaba solo. Había algo en él, algo que no mostraba al mundo, algo escondido bajo esas capas de frialdad y control. Una noche, Isabela no podía dormir. Bajó a la cocina en busca de un vaso de agua. Al pasar por el estudio de Alessandro, vio luz bajo la puerta. Dudó. Debería regresar a su habitación. No era asunto suyo, pero algo la impulsó a acercarse. Tocó suavemente la puerta. «Adelante». La voz de Alessandro sonó cansada. Isabela abrió la puerta lentamente. Él estaba sentado detrás de su escritorio, rodeado de papeles, con una copa de whisky en la mano. Levantó la vista al verla y su expresión se endureció ligeramente. «¿Necesitas algo?» No podía dormir. «Solo vine por agua». Alessandro asintió y volvió su atención a los documentos. Isabela debería haberse ido, pero no lo hizo. En cambio, dio un paso dentro del estudio. «¿Siempre trabajas hasta tan tarde?» Él no levantó la vista. «Casi siempre. ¿No te cansas?» «Todos nos cansamos». Isabela se acercó un poco más. «¿Por qué haces esto, Alessandro? ¿Por qué te casaste conmigo si no querías una esposa?» Finalmente, él levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de ella, y por un momento, Isabela vio algo. Un destello de algo que no era frialdad, era dolor. Fue apenas un segundo, pero estaba ahí. Tenía mis razones. Esa no es una respuesta. Alessandro cerró el documento que estaba leyendo y se recostó en su silla. «Es la única respuesta que tendrás». Isabela sintió frustración subir por su garganta. «¿Sabes lo que se siente? Vivir en esta casa enorme, rodeada de lujo, pero sintiéndome completamente sola, como si no existiera, como si fuera invisible». «No eres invisible. Entonces, ¿por qué me tratas como si lo fuera?» Alessandro guardó silencio. Isabela esperó, pero él no dijo nada. Solo la miraba con esos ojos oscuros, impenetrables. Finalmente, ella suspiró. «Está bien, no importa». Y se dio la vuelta para irse. «Isabela». Ella se detuvo, sorprendida de escuchar su nombre en sus labios. Se giró lentamente. Él seguía mirándola, pero ahora había algo diferente en su expresión, algo más suave. «No espero que entiendas, pero esto es más complicado de lo que crees. Entonces explícame, ayúdame a entender». «No puedo». Isabela sintió que su corazón se encogía. «¿Por qué no?» «Porque algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado». Y con esas palabras, Alessandro se levantó, salió del estudio y subió las escaleras, dejándola de nuevo sola con más preguntas que respuestas. Pero algo había cambiado esa noche. Algo pequeño, casi imperceptible, pero estaba ahí. Una grieta en el muro que Alessandro había construido a su alrededor. Y aunque Isabela no lo sabía todavía, esa grieta sería el comienzo de todo. Los días siguientes fueron diferentes. Alessandro seguía siendo distante, pero ya no la ignoraba por completo. A veces, durante el desayuno, le preguntaba cómo había dormido. Eran conversaciones breves, superficiales, pero eran más de lo que había antes. Isabela comenzó a notarlo más. La forma en que se aflojaba la corbata cuando llegaba a casa. El suspiro casi inaudible cuando pensaba que nadie lo escuchaba. Los momentos en que miraba por la ventana con una expresión que solo podía describirse como melancolía. Una tarde, Isabela estaba en el jardín cuando escuchó un ruido. Miró hacia la casa y vio a Alessandro en el balcón de su habitación, hablando por teléfono. Su voz sonaba tensa, casi furiosa. «No me importa lo que cueste, quiero que se solucione antes del viernes. No acepto excusas». Colgó con fuerza y se pasó las manos por el cabello. Isabela lo observó en silencio. Había algo en él, algo intenso, poderoso, casi desesperado, como un hombre que cargaba el mundo sobre sus hombros y no podía permitirse el lujo de descansar. Esa noche, durante la cena, Isabela decidió romper el silencio. «¿Todo está bien?»
Alessandro levantó la vista de su plato. ¿Por qué preguntas? Te escuché hoy en el balcón. Parecías estresado. Él se tensó ligeramente. Son negocios, nada que debas preocuparte. Soy tu esposa, aunque este matrimonio sea un acuerdo. ¿No crees que tengo derecho a saber qué está pasando? Alessandro la miró fijamente. No es tu problema. Tal vez no, pero estamos en esto juntos, ¿no? Aunque no lo queramos. Alessandro guardó silencio. Isabel la vio cómo su mandíbula se tensaba. Estaba luchando con algo. Finalmente dejó el tenedor sobre la mesa. Hay personas que quieren destruir lo que he construido. Personas que piensan que porque ahora tengo una esposa, tengo una debilidad. ¿Y la tienes? Él la miró directamente a los ojos. Aún no lo sé. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era miedo, era algo más. Algo que no podía nombrar. Una tensión, una electricidad que no había estado ahí antes. Alessandro se levantó. Terminé. Buenas noches. Y salió del comedor, dejándola de nuevo sola. Pero esta vez, Isabela no se sintió vacía. Se sintió inquieta, confundida. Porque algo estaba cambiando, algo estaba despertando entre ellos, aunque ninguno de los dos quisiera admitirlo. Los días se convirtieron en semanas. Y aunque el matrimonio seguía siendo una farsa, una transacción fría, Isabela comenzó a ver más allá de la máscara de Alessandro. Vio su dedicación, su disciplina, la forma en que trataba a sus empleados con respeto, aunque fuera exigente. La forma en que protegía lo que era suyo con una ferocidad implacable. Y también vio su soledad, porque detrás de todo ese poder, de toda esa frialdad, había un hombre que estaba completamente solo, igual que ella. Una noche de lluvia, Isabela estaba en la biblioteca cuando Alessandro entró. No esperaba encontrarte aquí, suelo venir a leer antes de dormir. Él asintió y caminó hacia el estante de libros. ¿Qué estás leyendo? Isabela levantó el libro. Orgullo y prejuicio. Alessandro esbozó una pequeña sonrisa, casi imperceptible. ¿Te gustan las historias de amor imposibles? Más bien las historias de personas que juzgan mal a los demás. Él la miró con una intensidad que la hizo estremecer. ¿Crees que te he juzgado mal? Isabela sostuvo su mirada. Creo que ambos nos hemos juzgado mal. Alessandro se quedó en silencio por un momento, como si estuviera considerando sus palabras. Luego caminó hacia el sofá frente a ella y se sentó. El fuego de la chimenea proyectaba sombras danzantes en su rostro. Cuéntame algo sobre ti que no sepa. Isabela parpadeó sorprendida. ¿Por qué quieres saber? Porque vivimos juntos y apenas sé quién eres. Isabela cerró el libro lentamente. ¿Qué quieres saber? Lo que quieras contarme. Ella dudó. Nunca habían tenido una conversación así. Siempre había sido superficial, fría, llena de silencios incómodos. Pero ahora había algo diferente en el aire, algo más cálido. Siempre quise ser escritora. Cuando era niña, llenaba cuadernos enteros con historias, inventaba mundos, personajes, aventuras. Era mi forma de escapar. Alessandro se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Escapar de qué? De la presión, de las expectativas, de ser la hija perfecta de una familia que solo se preocupaba por las apariencias. Él asintió lentamente. Entiendo eso más de lo que crees. Isabela lo miró con curiosidad. ¿Tú también querías escapar? Alessandro miró al fuego. Yo quería ser arquitecto, diseñar edificios, crear espacios que tuvieran significado, pero la vida tenía otros planes. ¿Qué pasó? Mi padre murió cuando yo tenía 18 años. Dejó la empresa en ruinas, rodeada de buitres esperando despedazarla. Tuve que elegir entre mis sueños y salvar lo que quedaba de mi familia. Isabela sintió algo moverse en su pecho, compasión, empatía, conexión. Elegiste salvarlos. No tuve otra opción. Mi madre estaba enferma, mi hermana era demasiado joven. Si yo no tomaba el control, lo perderíamos todo. ¿Y lo lograste? Alessandro la miró.
Construí un imperio sobre las cenizas de lo que mi padre dejó, pero pagué un precio por ello. ¿Qué precio? Mi humanidad. Isabela lo miró fijamente. No creo eso. Él arqueó una ceja. No, no, porque un hombre sin humanidad no habría salvado a mi familia. Un hombre sin humanidad no se habría casado conmigo para darles una salida. Alessandro se puso tenso. No me des crédito que no merezco, Isabela. Yo no te salvé, te compré. Hay una diferencia. ¿Por qué lo hiciste entonces? Si solo querías una transacción de negocios, podrías haber conseguido lo que necesitabas de otra forma. ¿Por qué yo? Él guardó silencio. Isabela esperó, su corazón latiendo con fuerza. Finalmente Alessandro habló, su voz apenas un murmullo. Porque cuando te vi ese día en la casa de tu padre, vi algo en tus ojos, algo que reconocí. ¿Qué viste? A alguien que estaba atrapada, igual que yo. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en un lago tranquilo, creando ondas que se expandían en todas direcciones. Isabela sintió que algo se quebraba dentro de ella. No era dolor, era comprensión. Era la primera vez que Alessandro se mostraba vulnerable, la primera vez que dejaba caer la máscara, y en ese momento Isabela entendió. Este hombre no era el monstruo frío que todos creían. Era alguien que había sufrido, alguien que había tenido que endurecerse para sobrevivir, alguien que, igual que ella, estaba solo. No tienes que estar atrapado para siempre, dijo Isabela suavemente. Él la miró. ¿Y tú? ¿Todavía te sientes atrapada? Isabela pensó en su respuesta. Hace unas semanas habría dicho que sí, pero ahora no lo sé. Creo que una jaula solo es una jaula si decides quedarte en ella. Alessandro esbozó una sonrisa pequeña, genuina. Era la primera vez que Isabela lo veía sonreír de verdad. Cambió completamente su rostro. Lo hizo parecer más joven, más humano, más hermoso. Eres más fuerte de lo que pensé, y tú eres más humano de lo que pretendes ser. Esa noche marcó un cambio. Después de eso, las conversaciones entre ellos se volvieron más frecuentes. Ya no eran solo intercambios corteses, eran reales. Alessandro comenzó a llegar a casa más temprano. A veces cenaban juntos y hablaban sobre sus días. Él le contaba sobre los desafíos de sus negocios, y ella le contaba sobre los libros que leía, las cosas que descubría en la enorme biblioteca de la mansión. Poco a poco, la distancia entre ellos comenzó a reducirse. Una tarde, Alessandro la encontró en el jardín. Llevaba un paquete en las manos. «Esto es para ti». Isabela lo miró con sorpresa. «¿Para mí? Ábrelo». Ella tomó el paquete y lo desenvolvió con cuidado. Dentro había varios cuadernos de cuero hermosamente encuadernados y una pluma estilográfica de plata. Isabela sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Dijiste que querías ser escritora. Tal vez es hora de que empieces a escribir de nuevo». Ella miró los cuadernos, luego a él. No sabía qué decir. «Gracias». Fue todo lo que pudo murmurar. Alessandro asintió. «Quiero que seas feliz aquí, Isabela. Sé que este no es el matrimonio que soñaste, pero no tiene que ser una prisión». Ella lo miró a los ojos. «¿Y qué puede ser?» Él se acercó un paso. «Lo que decidamos que sea». El corazón de Isabela latía con fuerza. Había algo en la forma en que él la miraba, algo que no había estado ahí antes, algo que la hacía sentir cálida, viva, deseada. «Tú también mereces ser feliz, Alessandro». Él sonrió con tristeza. «No estoy seguro de recordar cómo es eso. Entonces aprende de nuevo. Ambos podemos aprender». Alessandro extendió su mano. Isabela la miró, luego la tomó. Sus dedos se entrelazaron, y por primera vez desde que se casaron, el toque no era frío, era cálido, era real, y en ese momento algo cambió entre ellos. La electricidad que había estado construyéndose durante semanas finalmente encontró una chispa. No era amor todavía, pero era el comienzo de algo peligroso, algo hermoso, algo inevitable.
Esa noche Isabela abrió uno de los cuadernos que Alessandro le había regalado y comenzó a escribir. Escribió sobre una mujer que fue vendida a un hombre frío y poderoso, sobre cómo ella esperaba encontrar solo miseria, pero en cambio encontró algo inesperado. Encontró a alguien tan herido como ella, alguien tan perdido como ella, y juntos comenzaron a sanar. Las palabras fluían de su pluma como un río que había estado reprimido durante demasiado tiempo. Y mientras escribía, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La relación entre Isabela y Alessandro continuó evolucionando. Comenzaron a compartir más que solo conversaciones. Compartían silencios cómodos, miradas que duraban demasiado, roces accidentales que ya no se sentían tan accidentales. La tensión entre ellos crecía, dulce y torturante al mismo tiempo. Alessandro la buscaba más. Aparecía en la biblioteca cuando sabía que ella estaría ahí. Preguntaba por sus escritos. Se interesaba genuinamente en sus pensamientos, en sus sueños. Una noche hubo una gala benéfica a la que debían asistir como pareja. Era la primera vez que aparecerían juntos en público desde la boda. Isabela estaba nerviosa. Se puso un vestido largo de color azul medianoche que resaltaba sus ojos. Cuando bajó las escaleras, Alessandro la esperaba en el vestíbulo. Cuando la vio, se quedó inmóvil. Sus ojos la recorrieron de arriba abajo, no con frialdad, sino con algo que hizo que Isabela sintiera calor en las mejillas. «Estás hermosa», dijo él, su voz más profunda de lo habitual. «Gracias. Tú también te ves bien». Él sonrió ligeramente y le ofreció su brazo. «¿Lista?» Isabela tomó su brazo, sintiendo el calor de su cuerpo a través de la tela del traje. «Lista». El evento fue exactamente lo que Isabela esperaba. Música elegante, champán costoso, conversaciones superficiales con personas que solo querían ser vistas con Alessandro Moretti. Pero durante toda la noche, Alessandro no se separó de su lado. Mantenía su mano en su espalda baja, un toque posesivo, pero reconfortante. Presentaba a Isabela con orgullo, no como una obligación, sino como si realmente importara. En un momento, mientras bailaban, Isabela lo miró. «Has cambiado». Él la miró a los ojos. «¿Cómo? Antes me tratabas como si fuera invisible. Ahora es como si quisieras que todos supieran que estoy aquí». Alessandro la acercó más mientras giraban al ritmo de la música. «Tal vez me di cuenta de que tenía razón». «¿Sobre qué?» «Sobre juzgar mal, sobre asumir que sabía quién eras sin siquiera intentar conocerte». Isabela sintió que su corazón se aceleraba. «¿Y quién soy? Eres la mujer más fuerte que he conocido, la más valiente, y la única persona que ha logrado traspasar estas paredes que construí». Isabela sintió que el aire abandonaba sus pulmones. La forma en que él la miraba, la forma en que la sostenía mientras bailaban, todo era diferente. Ya no era el hombre frío que la ignoraba, era alguien que la veía, que la valoraba, que tal vez, solo tal vez, estaba comenzando a sentir algo más que obligación. «Alessandro, yo también he juzgado mal. Pensé que eras un monstruo sin corazón. Pero ahora veo que solo eres un hombre que ha tenido que ser fuerte durante demasiado tiempo». Él cerró los ojos por un momento, como si sus palabras lo hubieran tocado en un lugar profundo que nadie más había alcanzado. Cuando regresaron a la mansión esa noche, algo había cambiado irreversiblemente. Alessandro la acompañó hasta la puerta de su habitación. «Buenas noches, Isabela. Buenas noches». Pero ninguno de los dos se movió. Se quedaron ahí mirándose, con el aire cargado de algo no dicho. Alessandro levantó su mano lentamente y rozó su mejilla con los dedos. Fue el toque más suave, más íntimo que habían compartido. Isabela contuvo la respiración. «Eres peligrosa», susurró él. «¿Por qué? Porque me haces querer cosas que juré que nunca volvería a querer».
¿Y qué es lo que quieres? Alessandro la miró a los ojos. A ti. La palabra cayó entre ellos como una confesión, como una rendición. Isabella sintió que todo su cuerpo se encendía. Entonces, tómame. Él negó lentamente con la cabeza. No así. No hasta que estés segura. No hasta que esto sea real para ti, no solo una jaula de la que quieres escapar. Ya no es una jaula, Alessandro. No para mí. No contigo. Él cerró los ojos, luchando contra algo interno. Luego se inclinó y presionó sus labios contra su frente. Un beso suave, casi reverente. Buenas noches, Isabella. Y se alejó, dejándola temblando en el pasillo. Esa noche, Isabella no pudo dormir. Su corazón latía demasiado rápido. Su piel ardía donde él la había tocado. Todo había cambiado. Lo que comenzó como un matrimonio forzado, una transacción fría, ahora se había convertido en algo completamente diferente. Algo real, algo que la asustaba y la emocionaba al mismo tiempo, porque Isabella se estaba enamorando de su esposo, del hombre que la compró, del hombre que nunca esperó amar, y eso lo cambiaba todo. A la mañana siguiente, cuando bajó a desayunar, Alessandro ya estaba ahí. «Buenos días». «Buenos días», respondió ella, sintiéndose repentinamente tímida. Él sonrió. Era una sonrisa pequeña, pero genuina. «¿Dormiste bien?» «No mucho». «¿Y tú?» «Tampoco». Sus ojos se encontraron, y en ese momento ambos supieron. Ambos sentían lo mismo. Ambos estaban cayendo en algo de lo que no había retorno. «Isabella, necesito decirte algo». Ella se sentó, su corazón acelerándose. «Dime, cuando te traje aquí, pensé que podría mantener esto como un simple acuerdo. Pensé que podríamos vivir como extraños educados bajo el mismo techo, pero me equivoqué, completamente equivocado». «¿Por qué te equivocaste?» «Porque no contaba con que fueras tú, no contaba con tu fuerza, tu inteligencia, la forma en que me desafías, la forma en que me miras como si pudieras ver directamente a través de todas mis defensas». Isabella sintió que las lágrimas amenazaban con salir. «Alessandro, yo también me he dado cuenta de algo». «¿De qué?» «De que este matrimonio comenzó como una mentira, pero se ha convertido en la verdad más real de mi vida». Él se levantó y caminó hacia ella. Se arrodilló frente a su silla, tomando sus manos entre las suyas. «Isabella, sé que esto comenzó de la peor manera posible. Sé que te hice daño con mi frialdad, pero quiero que sepas que cada día que pasa, me arrepiento menos de haberte traído aquí. Porque cada día que pasa, me doy cuenta de que tal vez el destino tenía un plan mejor que el mío». «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que quiero que esto sea real. Quiero que seamos reales. No un acuerdo, no una transacción. Quiero conocerte. Quiero que me conozcas. Quiero construir algo contigo que valga la pena». Isabella sintió que una lágrima rodaba por su mejilla. «Yo quiero eso también». Alessandro levantó su mano y limpió la lágrima con su pulgar. «Entonces dame tiempo. Déjame demostrarte que puedo ser el hombre que mereces, que esto puede ser más que lo que fue». «Ya lo eres, Alessandro, ya lo eres». Él la miró con una intensidad que la hizo temblar. Luego, lentamente, se inclinó hacia adelante. Isabella contuvo la respiración. Sus labios se rozaron, suave, cuidadoso, como si estuvieran sellando una promesa. Fue un beso tierno, lleno de algo más profundo que el deseo. Fue un beso que hablaba de nuevos comienzos, de segundas oportunidades, de amor naciendo en el lugar más inesperado. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. Isabella abrió los ojos y vio algo en el rostro de Alessandro que nunca había visto antes. Felicidad, genuina, pura felicidad. Y en ese momento supo, esto era real, esto era verdadero, esto era amor. Los días que siguieron fueron como vivir en un sueño. Alessandro canceló reuniones para estar con ella. La llevaba a lugares que amaba, restaurantes escondidos, museos tranquilos,
paseos por el parque al atardecer. Hablaban durante horas sobre todo y nada. Él le contaba sobre su infancia, sobre los sacrificios que tuvo que hacer, sobre los miedos que nunca mostró a nadie. Isabela le contaba sobre sus sueños de escritora, sobre las historias que vivían en su cabeza, sobre la soledad que sintió durante toda su vida hasta que lo conoció de verdad. Se reían juntos, algo que Isabela nunca pensó que harían. Alessandro tenía un sentido del humor seco y oscuro que la tomaba por sorpresa, y cuando reía, su risa era profunda y genuina, y hacía que el corazón de Isabela diera un vuelco cada vez. Una tarde estaban en la biblioteca. Isabela escribía en uno de los cuadernos que él le había regalado, y Alessandro leía documentos de trabajo, pero cada tanto levantaba la vista solo para mirarla. Isabela lo notaba y sonreía. ¿Qué pasa? Nada. Solo te estoy mirando. ¿Por qué? Porque me gusta hacerlo. Isabela sintió que se sonrojaba. Alessandro dejó los documentos a un lado y se acercó. Se sentó junto a ella en el sofá. ¿Qué estás escribiendo? Una historia. ¿Sobre qué? Sobre una mujer que pensó que su vida había terminado, pero en realidad apenas estaba comenzando. Él sonrió. Suena a una buena historia. Lo es. Tiene un final feliz. ¿Cómo termina? Isabela lo miró a los ojos. Termina con ella encontrando el amor en el último lugar donde esperaba encontrarlo, y dándose cuenta de que a veces las mejores cosas de la vida vienen disfrazadas de catástrofes. Alessandro tomó su mano. Me gusta ese final. A mí también. Él se inclinó y la besó. Esta vez no fue suave ni cuidadoso. Fue profundo, apasionado, lleno de todo lo que habían estado conteniendo. Isabela dejó caer el cuaderno y se entregó al beso. Sus manos subieron a su cabello, y él la acercó más, como si nunca quisiera soltarla. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Te amo, Isabela. Las palabras salieron de sus labios antes de que pudiera detenerlas, y en lugar de asustarse, Isabela sintió que su corazón se expandía. Yo también te amo. Y ahí, en esa biblioteca, rodeados de libros y silencio, sellaron su amor, no con palabras vacías ni promesas forzadas, sino con la verdad cruda y hermosa de dos personas que se encontraron en medio del caos y decidieron construir algo hermoso juntos. Pero como todas las historias, la felicidad nunca dura para siempre sin ser probada, porque había algo que Isabela no sabía, algo que Alessandro había mantenido oculto. Un secreto que, cuando saliera a la luz, amenazaría con destruir todo lo que habían construido. Todo comenzó con una llamada telefónica. Era una tarde normal. Isabela estaba en el jardín cuando escuchó la voz de Alessandro desde su estudio. Estaba hablando con alguien y su tono era tenso. Ella no quería espiar, pero algo en su voz la hizo detenerse. Ya te dije que ese asunto está cerrado. No voy a hablar de eso. No, ella no sabe nada y así debe quedarse. Isabela sintió que su sangre se helaba. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué era lo que ella no sabía? Esa noche, durante la cena, Isabela no pudo evitarlo. Alessandro, ¿hay algo que no me hayas contado? Él levantó la vista. ¿A qué te refieres? Escuché parte de tu conversación hoy, algo sobre que yo no debería saber algo. Alessandro se puso tenso. No es nada, solo negocios. ¿Estás seguro? Porque sonaba importante. Isabela, confía en mí. Hay cosas de mi pasado que no tienen nada que ver con nosotros, nada que deba preocuparte. Ella lo miró a los ojos. Quiero confiar en ti, pero necesito que seas honesto conmigo. Estoy siendo honesto contigo. Alessandro tomó su mano sobre la mesa. Lo que sea que escuchaste no tiene nada que ver con nosotros, con lo nuestro. Eso te lo prometo. Isabela quería creerle. Quería confiar en él completamente. Pero una pequeña semilla de duda había sido plantada. Y aunque intentó ignorarla, no pudo evitar preguntarse qué era lo que él estaba ocultando.
Los días siguientes fueron extraños. Alessandro se comportaba normalmente, pero Isabela no podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. Notaba cómo él revisaba su teléfono con más frecuencia, cómo sus conversaciones telefónicas se volvían cada vez más tensas, cómo a veces la miraba con una expresión que solo podía describir como culpa. Una noche, mientras Alessandro estaba en su estudio trabajando hasta tarde, Isabela no pudo contenerse. Sabía que no debería hacerlo. Sabía que era una invasión de privacidad, pero la incertidumbre la estaba consumiendo. Bajó las escaleras en silencio y se acercó al estudio. La puerta estaba entreabierta. Escuchó la voz de Alessandro. «Necesito más tiempo. Ella está empezando a sospechar. No, no puedo decirle la verdad todavía. Destruiría todo». Isabela sintió que su corazón se rompía. ¿Qué verdad? ¿Qué era lo que la destruiría? Antes de que pudiera escuchar más, escuchó pasos detrás de ella. Era una de las empleadas de la casa. «Señora Moretti, ¿necesita algo?» Isabela se sobresaltó. «No, yo solo estaba buscando a Alessandro». La empleada la miró con una expresión extraña, como si supiera algo que Isabela no sabía. «Si me permite un consejo, señora. A veces es mejor no buscar respuestas que no estamos listos para escuchar». «¿Qué quieres decir con eso?» La mujer negó con la cabeza. «Nada, señora. Buenas noches». Y se alejó, dejando a Isabela con más preguntas que respuestas. Esa noche, Isabela no durmió. Daba vueltas en la cama, su mente corriendo en círculos. ¿Qué era lo que Alessandro estaba ocultando? ¿Por qué tenía tanto miedo de que ella lo supiera? ¿Acaso todo lo que habían construido juntos estaba basado en una mentira? A la mañana siguiente, decidió confrontarlo. Cuando bajó a desayunar, Alessandro ya estaba ahí. «Buenos días». «Buenos días», respondió ella, su voz más fría de lo habitual. Él notó el cambio inmediatamente. «¿Estás bien?» «No, no estoy bien. ¿Qué pasa?» Isabela se sentó frente a él. «Necesito que me digas la verdad, Alessandro. ¿Qué es lo que me estás ocultando?» Él se tensó. «Isabela, ya hablamos de esto. No hay nada que debas saber. No me mientas. Anoche te escuché hablando por teléfono. Dijiste que yo estaba empezando a sospechar. Que no podías decirme la verdad porque lo destruiría todo». Alessandro cerró los ojos. «¡Maldición! Así que dime, ¿qué es lo que me estás ocultando? ¿Qué es lo que va a destruir todo?» Él guardó silencio durante un largo momento. Isabela esperó, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Finalmente, Alessandro habló. «Hay algo que no te he contado, algo sobre cómo llegamos a casarnos». Isabela sintió que el mundo se inclinaba. «¿Qué quieres decir? Tu padre no vino a mí pidiendo ayuda. Yo fui a él». Isabela parpadeó. «¿Qué?» «Yo sabía que tu familia estaba en quiebra, sabía que tu padre estaba desesperado, y vi una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para tenerte». Las palabras cayeron como bombas entre ellos. Isabela sintió que no podía respirar. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que no fue un accidente, Isabela. No fue solo una transacción de negocios. Yo te vi en una gala hace 2 años. Te vi y no pude sacarte de mi cabeza. Investigué sobre ti, sobre tu familia, y cuando supe de su situación financiera, vi la oportunidad perfecta. Manipulé todo para que tu padre no tuviera otra opción más que ofrecerte a mí». Isabela se levantó bruscamente, la silla cayendo detrás de ella. «No, no puedes estar diciéndome esto». Alessandro se levantó también. «Isabela, por favor, déjame explicar». «¿Explicar qué? Que manipulaste toda mi vida, que orquestaste la destrucción de mi familia solo para poder tenerme, que todo esto, todo lo que hemos construido, está basado en una mentira». «No es una mentira. Lo que siento por ti es real. ¿Cómo puedo creer eso? ¿Cómo puedo creer una sola palabra que sale de tu boca? Porque te amo». Las palabras sonaban desesperadas. «Sé que lo hice mal. Sé que debí habértelo dicho antes.
pero tenía miedo. Miedo de que me miraras exactamente como me estás mirando ahora, como si fuera un monstruo. Isabela sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. Tuviste 2 años para decirme la verdad, 2 años en los que me hiciste creer que esto era algo más de lo que realmente era. Lo es algo más. Es amor. No. El amor no se construye sobre mentiras y manipulación. El amor no comienza con destruir la vida de alguien para poder poseerla. Isabela, por favor. Ella retrocedió cuando él intentó acercarse. No me toques. No quiero verte, no quiero estar cerca de ti, necesito tiempo para pensar. ¿Tiempo? Sí, tiempo lejos de ti, lejos de esta casa, lejos de esta mentira. Alessandro palideció. ¿Qué estás diciendo? Que me voy. No puedes irte. Soy tu esposa, no tu prisionera. Aunque aparentemente eso es exactamente lo que quisiste desde el principio. Una prisionera hermosa en una jaula de oro. Eso no es cierto y lo sabes. Lo sé, porque ahora mismo no sé qué es real y qué es parte de tu plan maestro. Isabela subió corriendo las escaleras. Alessandro la siguió. Isabela, por favor, escúchame. Ella entró a su habitación y comenzó a empacar una maleta. Ya te escuché bastante. Escuché suficientes mentiras para toda una vida. No son mentiras. Tal vez al principio mis intenciones no fueron puras, pero lo que siento ahora es real. Lo que tenemos es real. No tenemos nada. Todo era una ilusión, una fantasía que tú creaste. Terminó de empacar y se dirigió a la puerta. Alessandro bloqueó su camino. Quítate del medio, no hasta que me escuches. Ya te escuché. Alessandro tomó sus hombros suavemente. Isabela. Mírame, mírame. Ella levantó la vista, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Cometí un error, el peor error de mi vida. Pero no me arrepiento de haberte conocido, no me arrepiento de haberte amado. Lo único de lo que me arrepiento es de no haber sido honesto contigo desde el principio. Entonces, déjame ir. Si realmente me amas, déjame ir. Alessandro la miró durante un largo momento. Luego lentamente bajó sus manos y se hizo a un lado. Vete si eso es lo que necesitas. Pero quiero que sepas algo. Puedes odiarme. Puedes irte y nunca volver. Pero eso no cambiará lo que siento. Te amo, Isabela. Y voy a amarte aunque decidas no volver nunca. Isabela pasó junto a él sin mirarlo. Bajó las escaleras, salió de la mansión y subió al auto que había llamado. Mientras el auto se alejaba, miró por la ventana trasera. Alessandro estaba parado en la entrada viéndola partir, y aunque su corazón estaba roto, una parte de ella sabía que el de él también lo estaba. Isabela se fue a un pequeño hotel en el centro de la ciudad. Era modesto, simple, lo opuesto a la opulencia de la mansión de Alessandro. Pero por primera vez en meses sintió que podía respirar. Pasó los siguientes días en una nebulosa de dolor y confusión. No podía dejar de pensar en Alessandro, en sus palabras, en su confesión, en la forma en que la había mirado cuando ella se fue. Parte de ella estaba furiosa, traicionada, herida más profundamente de lo que jamás había estado. Pero otra parte, una parte pequeña pero persistente, no podía dejar de recordar todo lo bueno. Las conversaciones, las risas, la forma en que él la miraba como si fuera lo más importante en su mundo. Podía perdonarlo, debía perdonarlo. Había manipulado su vida entera. Había orquestado su matrimonio como si ella fuera una pieza en un tablero de ajedrez. Pero también la había amado. La había visto, la había hecho sentir viva de una manera que nunca antes había experimentado. Una tarde, mientras tomaba café en la pequeña terraza del hotel, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudó, pero finalmente contestó. «Hola, señora Moretti, soy Elena, la empleada de la casa». Isabela se enderezó. «¿Qué pasa? ¿Está todo bien?» «No, señora, es el señor Moretti». «Está mal, muy mal. ¿Qué quieres decir con mal? No ha comido en días. No duerme.
Se encierra en su estudio y no habla con nadie. Yo no debería estar llamándola, pero estoy preocupada. Nunca lo había visto así. Isabela sintió que su corazón se apretaba. Gracias por decirme, señora, él la ama, de verdad la ama. Sé que cometió errores, pero he trabajado para él durante años y nunca lo había visto feliz hasta que usted llegó. Isabela colgó el teléfono con las manos temblorosas. Se sentó ahí durante horas, mirando la ciudad, pensando, repasando cada momento que había compartido con Alessandro. Sí, él había manipulado las circunstancias. Sí, había orquestado su matrimonio de la manera más calculada posible, pero también le había dado algo que nadie más le había dado jamás. La había visto, no como una pieza decorativa, no como la hija perfecta de una familia noble, sino como Isabela, la mujer con sueños de escritora, la mujer que era fuerte incluso cuando no se sentía así, la mujer que merecía ser amada por quien realmente era. Y él la había amado. De eso estaba segura ahora. Tal vez de la manera equivocada al principio, tal vez con métodos que nunca debió usar, pero el amor era real. Podía verlo en cada gesto, en cada mirada, en cada palabra que habían compartido. La pregunta no era si él la amaba, la pregunta era si ella podía vivir con el peso de cómo había comenzado todo. Si podía perdonar y construir algo nuevo sobre los escombros de la traición. Esa noche, Isabela abrió su cuaderno y comenzó a escribir. Escribió sobre el dolor, sobre la traición, sobre cómo el amor puede nacer en los lugares más oscuros y aún así brillar con luz propia. Escribió sobre una mujer que tuvo que elegir entre aferrarse a su orgullo herido o arriesgarse a amar a un hombre imperfecto. Y mientras escribía, comenzó a entender. Todos cometemos errores. Todos hacemos cosas de las que nos arrepentimos. La verdadera pregunta no es si alguien es perfecto, es si está dispuesto a cambiar, a crecer, a ser mejor. Y Alessandro había cambiado. Ella lo había visto. El hombre frío e indiferente que la compró se había transformado en alguien vulnerable, honesto y profundamente enamorado. Había dejado caer todas sus máscaras. Le había mostrado sus cicatrices. Y cuando finalmente le dijo la verdad, aunque tarde, lo hizo porque ya no podía vivir con la mentira. Eso tenía que significar algo. Al día siguiente, Isabela tomó una decisión. Empacó sus cosas, salió del hotel y tomó un taxi de regreso a la mansión. Durante todo el camino, su corazón latía con fuerza. No sabía qué iba a decir, no sabía si estaba tomando la decisión correcta, pero sabía que tenía que verlo, tenía que hablar con él, tenía que decidir juntos qué pasaría con ellos. Cuando el taxi llegó a la entrada de la mansión, Isabela bajó lentamente. La casa se veía igual que siempre, imponente, hermosa, pero ahora se sentía diferente. Ya no era una prisión, era el lugar donde había encontrado amor, donde había encontrado a alguien que, a pesar de todos sus defectos, la amaba con cada fibra de su ser. Tocó el timbre. Elena abrió la puerta. Sus ojos se iluminaron al verla. Señora Moretti, gracias a Dios que volvió. ¿Dónde está él? En su estudio. No ha salido en todo el día. Isabela subió las escaleras. Su corazón latía tan fuerte que pensó que explotaría. Llegó a la puerta del estudio y tocó suavemente. No hubo respuesta. Alessandro. Su voz sonó quebrada. Silencio. Isabela abrió la puerta lentamente. Alessandro estaba sentado en el suelo, recostado contra el escritorio. Tenía ojeras profundas, la barba sin afeitar, la camisa arrugada. Parecía un hombre que había pasado días sin dormir. Cuando la vio, se quedó inmóvil, como si no pudiera creer que ella estaba ahí. Isabela. Su voz era apenas un susurro. Vine a hablar. Él se levantó lentamente, como si tuviera miedo de que ella desapareciera si se movía demasiado rápido. Pensé que no volverías. Yo también lo pensé. Entonces, ¿por qué estás aquí?
Isabela se acercó un paso, porque me di cuenta de algo. ¿De qué? De que todos cometemos errores, de que nadie es perfecto, y de que lo que realmente importa no es cómo comenzamos, sino quiénes decidimos ser después. Alessandro la miraba con una mezcla de esperanza y miedo. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que lo que hiciste estuvo mal, estuvo terriblemente mal. Manipulaste mi vida, destruiste a mi familia para poder tenerme, y eso es algo que voy a tardar mucho tiempo en procesar. Pero también me di cuenta de que el hombre que hizo eso no es el mismo hombre que está frente a mí ahora. El hombre que está frente a mí es alguien que me ama, alguien que me ve, alguien que me hizo sentir viva de una manera que nunca antes había experimentado, y no sé si eso es suficiente para borrar el pasado, pero sé que es suficiente para intentarlo. Alessandro dio un paso hacia ella, sus ojos llenos de lágrimas. ¿Me estás perdonando? No lo sé todavía, pero estoy dispuesta a intentar perdonarte. Estoy dispuesta a construir algo nuevo, algo basado en honestidad, en confianza real, en amor verdadero, no en manipulación, no en secretos, sino en la verdad, sin importar cuán dolorosa sea. Él tomó sus manos. Te juro que nunca volveré a mentirte. Te juro que voy a pasar el resto de mi vida demostrándote que puedes confiar en mí. Isabela lo miró a los ojos. Voy a necesitar tiempo. Voy a necesitar que me demuestres que realmente has cambiado. Tomaré todo el tiempo que necesites. Haré lo que sea necesario. Solo no me dejes, Isabela. No puedo perderte. No ahora que sé lo que es amarte. Ella sintió que las lágrimas comenzaban a caer. Yo tampoco puedo perderte. Esa es la parte más aterradora de todo esto. A pesar del dolor, a pesar de la traición, te amo. Y eso me asusta más que cualquier otra cosa. A mí también me asusta. Pero creo que eso es lo que hace que sea real. El amor verdadero siempre da miedo, porque significa que le estás dando a alguien el poder de destruirte. Entonces, seamos cuidadosos el uno con el otro. Prometámoslo. Lo prometo. Alessandro la acercó y la abrazó como si fuera lo más preciado que jamás había tenido. Isabela se aferró a él, sintiendo su calor, su fuerza, su vulnerabilidad, y en ese momento supo que habían superado la peor tormenta. No sería fácil. Habría días difíciles, momentos de duda, cicatrices que tardarían en sanar, pero estaban juntos, y eso era lo único que importaba. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Alessandro cumplió su promesa. Fue completamente transparente con ella. Le mostraba sus negocios, le contaba sobre sus reuniones, la incluía en cada decisión importante. Ya no había secretos, ya no había mentiras, solo honestidad cruda y a veces dolorosa. Isabela, por su parte, trabajaba en perdonar. No era fácil. Había días en que la rabia regresaba, días en que miraba a Alessandro y recordaba la traición. Pero también había días en que lo miraba y veía al hombre que había cambiado por ella, al hombre que la amaba con una devoción que bordeaba la adoración, al hombre que haría cualquier cosa por hacerla feliz. Y poco a poco, día a día, la herida comenzó a sanar. No desapareció. Probablemente nunca lo haría completamente, pero se volvió más pequeña, más manejable, algo con lo que podía vivir. Un año después, Isabela publicó su primer libro. Era una historia de amor, una historia sobre una mujer que fue vendida a un hombre poderoso, sobre cómo ese matrimonio arranjado se convirtió en el amor más profundo e inesperado, sobre cómo el dolor puede transformarse en belleza, cómo la traición puede convertirse en redención y cómo dos personas rotas pueden sanar juntas. El libro se convirtió en un éxito, pero para Isabela, el verdadero éxito no era el reconocimiento ni las ventas. Era el hecho de que había encontrado su voz, había encontrado su propósito y había encontrado el amor de su vida
en el lugar más inesperado. La noche del lanzamiento del libro, Alessandro organizó una celebración en la mansión. Estaba llena de amigos, editores, periodistas, pero en medio de todo el bullicio, él solo tenía ojos para ella. Cuando todos se fueron, se quedaron solos en la biblioteca, el lugar donde todo había comenzado a cambiar entre ellos. «Estoy orgulloso de ti», dijo Alessandro. «Hiciste algo increíble, no lo habría logrado sin ti, sin esto, sin nosotros». Él la acercó. «¿Sabes cuál es mi parte favorita del libro?» «¿Cuál?» «El final, cuando ella decide perdonarlo. Cuando decide que el amor es más fuerte que el dolor». Isabela sonrió. Ese fue el capítulo más difícil de escribir. ¿Por qué? Porque tenía que decidir si creía en finales felices, y durante mucho tiempo no estuve segura de creer en ellos. ¿Y ahora? Ahora sé que los finales felices no son perfectos, no son fáciles. Están llenos de cicatrices y errores y segundas oportunidades, pero son reales, y son hermosos precisamente porque fueron difíciles de conseguir. Alessandro la besó suavemente. «Te amo más de lo que las palabras pueden expresar, y te amaré cada día por el resto de mi vida. Yo también te amo, siempre». Y ahí, en esa biblioteca, rodeados de libros y recuerdos, Isabela supo que había tomado la decisión correcta. Sí, su historia había comenzado con dolor, con traición, con una transacción fría que nunca debió existir, pero se había transformado en algo hermoso, en algo real, en el tipo de amor que cambia a las personas, que las hace mejores, que las hace más humanas. Porque al final, el amor verdadero no es sobre ser perfecto, es sobre ser honesto, es sobre elegir quedarse incluso cuando es difícil, es sobre construir algo nuevo, sobre las ruinas de lo viejo, y es sobre dos personas rotas que deciden sanar juntas. Si alguna vez te has sentido traicionada, si alguna vez has tenido que tomar la decisión de perdonar o alejarte, si alguna vez has amado a alguien imperfecto y has tenido que decidir si ese amor vale la pena, deja un corazón en los comentarios. Porque esta historia es para ti, es para todos los que han tenido que elegir entre el orgullo y el amor, entre la seguridad y el riesgo, entre quedarse solo o atreverse a construir algo hermoso con alguien que no es perfecto, pero que te ama con cada fibra de su ser. La historia de Isabela y Alessandro nos enseña algo fundamental, que todos cometemos errores, que todos tenemos cicatrices, que todos hemos herido a alguien que amamos, pero también nos enseña que la redención es posible, que el cambio es real, que el amor puede nacer incluso en las circunstancias más oscuras, y que cuando dos personas deciden elegirse todos los días, a pesar de los errores, a pesar del dolor, a pesar de todo, pueden crear algo más fuerte que cualquier cuento de hadas. Porque los cuentos de hadas son fáciles, son perfectos, son fantasías, pero el amor real es complicado, es sucio, es doloroso, y precisamente por eso es más hermoso que cualquier fantasía. Isabela encontró su final feliz. Pero no fue el final que esperaba cuando caminó por ese pasillo vestida de novia. Fue mejor, fue real, fue suyo. Y en un mundo lleno de mentiras y apariencias, eso es lo único que realmente importa. Encontrar algo verdadero, algo que valga la pena pelear por ello. Algo que valga la pena perdonar por ello, alguien que valga la pena amar, incluso cuando ese amor duele. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo sentir algo profundo, si te recordó que el amor verdadero es posible incluso después del dolor más grande, por favor, inscríbete en el canal. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que los finales felices existen, que la redención es posible, que el amor puede conquistar incluso las traiciones más profundas, y deja en los comentarios tu propia historia, porque todos tenemos una, todos hemos amado, todos hemos sufrido.
Y todos merecemos nuestro propio final feliz. Esta es la historia de Isabella y Alessandro. Una historia que comenzó con una venta, con una transacción, con un matrimonio arranjado, pero que se transformó en la historia de amor más real y hermosa que podrías imaginar. Porque al final, el amor verdadero no es sobre cómo empiezas, es sobre quién decides ser después. Es sobre elegir el amor una y otra vez, incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. Gracias por acompañarnos en este viaje. Gracias por abrir tu corazón a esta historia. Y recuerda, tu propia historia aún está siendo escrita, y tú tienes el poder de decidir cómo termina.